Bueno, mi nombre es Diana Calderón, soy aprendiz del SENA, del programa de mantenimiento de equipos de cómputo, diseño e instalación de cableado estructurado. Les voy a hablar sobre embordamientos y empalmes. Primero que todo, debemos utilizar unos materiales para realizar los empalmes. Primero vamos a utilizar unos guantes de nitrilo para la protección de nuestras manos, luego utilizar unos alicates para la ayuda, unas gafas de seguridad, un bisturí para cortar el aislamiento del cable y una cinta aislante. Entonces pues vamos a empezar. Primero que todo pues debemos de colocarnos los guantes para no sufrir cortes con el alambre. Luego ponernos nuestras gafas de seguridad. Un embordamiento es la unión de dos conductores, ya sean alambres o cables. Los empalmes es unir conductores eléctricos para una instalación eléctrica, se realizan entre alambres. A mí me tocó la parte de unión Wester, que se utiliza para prolongar conductores y se realiza con calibre tipo 10. Entonces primero tomamos el cable AWG, lo tenemos que medir a una distancia de 10 centímetros. Luego empezamos a cortar el aislante, así sucesivamente hasta que tengamos el alambre. Para esta unión no necesitamos la ayuda del alicate, esta es para la segunda unión. Debemos doblar prolongadamente el alambre hasta que nos dé este resultado. Esta es la unión Wester. Y al finalizar debemos ayudarnos con el alicate para apretarlo para que quede bien sujeto. Luego de eso le ponemos la cinta aislante. Debemos de cortar bien las puntas ya que quedan un poco trianguladas, entonces debemos de cortarlo y ponerle la cinta para que no traspase la cinta, y así sucesivamente debemos sujetarla bien. Y aquí tenemos la terminación del cable Wester. Luego de eso seguimos con la unión cola de rata. Se utilizan dos cables de la misma medida o de 20 centímetros. Nos ayudamos con el alicate, lo ponemos por la parte trasera y empezamos a unir, a enrollar. Este alambre es un poco duro, pues tenemos que ayudarnos de otro alicate. Al terminar nos queda así. Se utiliza para unir conductores que no tengan que soportar tensión mecánica. Luego de eso cortamos igualmente las puntas del alambre y también le colocamos el aislante, la cinta aislante. Solo la colocamos en la parte desnuda del alambre. Para hacer estas uniones obviamente tienen unas medidas. La unión Wester no puede empezar desde el aislamiento y el alambre,
se toma 10 milímetros de los dos alambres para poderlos unir. Y en cambio para la cola de rata sí se puede desde el aislamiento y el alambre, no hay ningún problema. Y listo, con esto terminamos nuestra parte de unión y empalmes. Muchas gracias. Buenas noches. En este video explicaremos cómo se hace un proceso de empalme con alambres, pero antes hay que tener en claro qué es el concepto de empalmes. Empalmes, esto es la unión entre conductores, ya sea alambres o cables. ¿Esto qué quiere decir? Esto se hace ya sea para prolongar o derivar líneas de todo tipo de instalaciones eléctricas. Como podemos ver acá, ahí tenemos un ejemplo, un empalme. Este es el empalme de unión de toma sencilla. Este tipo de empalme quiere decir que se utiliza para determinar una línea de otra principal en las instalaciones a la vista. Esto, para el proceso de empalmes hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, el tipo de alambre o cable que se haya utilizar para el proceso. Esto quiere decir que también podemos hacer varios empalmes, ya sea con dos alambres o la unión entre alambre y cable. En ese tipo para empalmes encontramos varios tipos, como lo son los empalmes con conductores de alambre, los empalmes entre alambres o los empalmes entre alambres y cables. Los empalmes de conductores de alambre, esos son muy utilizados para realizar la unión de dos alambres. El empalme entre cables es el mismo procedimiento que se realiza que el empalme entre alambres, pero que en vez de alambres utilizamos cables. Y la unión entre alambres y cables es la unión entre un alambre y un cable. Los tipos de alambres que hay, los tipos de empalmes que hay son los empalmes de conductores con alambre. Los tipos que encontramos son el unión western, que se utiliza para unir dos conductores cuando se requiere prolongar uno de ellos. La unión de cola de rata, que se efectúa en uniones entre dos o más conductores entre sí, con el fin de prolongarlos o derivarlos. La unión de toma sencilla, que es esta que tenemos aquí, se utiliza para derivar una línea de otra principal en las instalaciones a la vista. Y la unión de toma doble, que es esta que tenemos aquí, se utiliza cuando se quiere derivar de un mismo punto un conductor principal, o sea, utilizando dos conductores. En los empalmes entre cables encontramos solo un tipo, que es una unión para una prolongación. ¿Qué quiere decir que se utiliza para una derivación entre cables gruesos y consiste en prolongar una línea cuando no alcanza un solo cable para cubrir una distancia entre los puntos a conectar. Y los empalmes entre cables y alambres, como lo había explicado antes, consiste en unir por medio de un cable y un alambre un conductor principal para darle forma al empalme. Vemos nuevamente los cables, la cual vamos a enrollar, se llama unión. El proceso de embordamiento. Como hay que recordar, las curvas de los alambres tienen que tener un ángulo de 90 grados y como vamos a usar las 4, no tienen que superar los 360 grados. O sea, en ese caso utilizaremos las 3, de cual centro izquierdo. Hasta las 7. ¿Me van a regalar de su cable? Ahí es que trajeron. Esta curva tiene más o menos un lado de 90 grados.
herramienta y las procedemos a conectar en sus respectivas conexiones. Esta que estamos conectando acá sería la de fase. Después vamos a meter el cable de luz en la terminal. Esta que vamos a conectar sería es la tierra, y esta sería la fase. Hay que asegurarse que cuando se haya instalado la toma corriente, el embordamiento quede asegurado y que las conexiones se hagan de una manera adecuada. Eso sería. 3 ya. Bueno, muy buenas tardes. Hoy les enseñaremos a hacer... Compañero, pero es que no hay que no puede. Solamente, y luego es otro, la cual lo enrollamos. Entonces lo que hacemos es cortar solo el extremo de Compañero, cable coja ese y sale. los centímetros. Después lo que procedemos es a colocar este otro cable y empezamos a mover con la llave procedemos a hacer enrollamiento. Grave, pero calma, es un lugar Hacemos las mismas medidas, que son 20 centímetros, los dos cables los pelamos y empezamos a hacer el embordamiento de cola de rana. Bueno, pues debemos hacer derivaciones. Tiene que tenerlo yo, Noel. Así no, para coger acá, dar vueltas para el Ahora esos videos, 3, 2, 1. Bueno, pues debemos hacer derivaciones de alambre usando dos alambres de 20 centímetros. Esto se Terminamos de enrollar, procedemos a cortar las puntas que quedan aquí arriba y ahí tenemos el empalme de cola de rata. ahí mirándonos. ¿Listo? No tan lejos. Ahí pues para que queden los dos. ¿Ya? 1, 2, ya. Buenas tardes. Estamos utilizando el cable AWG y alicates para el uso de embordamiento. Lo que vamos a hacer es el de unión puesta. Con la ayuda de unos alicates para hacer el embordamiento. Bueno, comenzamos midiendo el cable, que tiene que medir entre los 20 centímetros para que comencemos a hacer la unión. Ya le mostraremos cómo. Primero, cortamos una parte del cable. Ya. Listo, entonces, como se nos ve, ya queda así el cable. Después procedimos a coordinarle los dos cables con mi compañera. Estamos haciendo una unión de 90 grados. Y comenzamos a darle vuelta. Ya. Entonces comenzamos ya a enrollar. Queda más fácil, ¿no? Mira, vinieron todos por todas. Bueno, una vez seguí. Ya una vez cuando hayamos completado el cable queda así. ¿Listo? Ya. 3. Bueno, buenas tardes, vamos a hacer hoy una toma doble. Entonces, primero comenzamos por cortar el cable. Y listo. Después de eso, le quitamos la unión que viene en ella para que el cable quede desnudo, así.
procedemos a quitarle el otro pedazo. Listo. Una vez hacer esto, cogemos los 4 cables y hacemos lo mismo. Una vez terminados los 4 cables, procedemos a enrollarlos uno por uno para que quede un doble así como ese. ¿Listo? Muchas gracias.